Todo comenzó en su primera noche de universidad, cuando un joven inmigrante coreano llegó a los 13 años a Pittsburgh, viniendo de Hawái, atravesando 6.000 millas de distancia para asistir a la Universidad Carnegie Mellon, una institución enfocada en ciencias e ingeniería donde no tenía amigos, no tenía familia, solo la soledad que lo acompañaba en cada corredor del campus. Aquel primer domingo buscó referencia en algo familiar. Encontró una iglesia presbiteriana local donde la comunidad coreana se reunía. La sexta iglesia presbiteriana, la misma que Mr. Rogers frecuentaba. Pero su motivación era simple. Sabía que las iglesias coreanas tenían comida, y como estudiante pobre, cada comida gratuita representaba un ahorro precioso. Después de algunas semanas, una persona se acercó y le preguntó si le gustaría enseñar en la escuela dominical. Nadie le cuestionó si era cristiano. Simplemente asumieron que lo era, y él aceptó aquella invitación que lo cambiaría todo. No recibió ningún libro de currículo. En su lugar se dedicó intensamente viajando a la librería cristiana Cokesbury, encontrando una metodista, y comenzó a estudiar entre 15 y 20 horas semanales para enseñar solo 45 minutos a sus alumnos. Tenía 12 niños de segundo grado, de 7 años de edad cada uno, y dedicaba la semana completa a una preparación meticulosa, mientras ellos jugaban después de las clases. Compartía las comidas que la comunidad ofrecía, aquellas sobras que llevaba a casa y comía durante los días. Pero lo que no percibía era que, mientras enseñaba sobre Dios a esos niños, Dios le estaba enseñando quién era realmente. Era el primer cristiano en su familia. Su padre era apenas un católico nominal, que raramente asistía a misa. Las pocas veces que había ido a una misa cuando era niño en Hawái lo dejaron vacío, porque la religión era solo un lugar para ir, un ritual sin significado, sin transformación genuina. Pero ahora, enseñando a niños sobre Jesús con un corazón abierto a la fe, algo estaba cambiando profundamente dentro de él. Conforme se aproximaba el segundo semestre, sin embargo, todo se derrumbó en su conciencia. En enero y febrero, el insomnio llegó como visitante indeseable. Él, que normalmente dormía profundamente, ahora pasaba las noches observando autos pasar por la calle mientras sus ojos permanecían abiertos. ¿Por qué estoy aquí? 6.000 millas lejos de casa, sin familia, sin significado aparente. Sus compañeros corrían de especialidad a especialidad buscando más dinero, y algo dentro de él gritaba que tenía que haber algo más. Estaba solo existencialmente, y aquella soledad lo consumía noche tras noche. Pero en aquel abril, cuando el semestre casi terminaba, la iglesia organizó un retiro espiritual. Un pastor llamado John Park había memorizado los 21 capítulos completos del Evangelio de Juan en coreano e inglés. La primera noche preguntó: ¿Eres salvo? ¿Eres hijo de Dios? Si murieras ahora, ¿tendrías certeza de ir al cielo? No sabía responder. Pensaba que era cristiano, pero no tenía seguridad. No tenía aquella seguridad descrita como marca de un verdadero creyente. Después del mensaje, el pastor invitó a cualquiera que deseara hacer a Jesús su Señor y Salvador a levantar la mano. Quería levantarla, su corazón ansiaba hacerlo, pero la presión social lo paralizaba. Había enseñado escuela dominical por un año. ¿Qué dirían las personas? Levantó la mano solo parcialmente, susurrando una oración silenciosa. Dios, tú me ves aquí, nadie más necesita saber. Después del retiro, él y unos amigos fueron a comer pizza a Gino's Pizza, ubicada en la esquina de Forbes Avenue. Era el tipo de lugar donde una pizza grande costaba solo $5, acompañada de 2 pequeñas botellas de Coca-Cola. Mientras comía, una voz habló, no a través de sus oídos, sino con claridad en su espíritu: «Te amo». Se congeló la pizza olvidada en su mano. La primera reacción fue visceral. ¿Por qué alguien me amaría? Ni yo mismo puedo amarme. Pero aquella voz continuó reverberando: «Te amo, y las lágrimas bajaron por su rostro. En aquel instante, todo lo que había aprendido cobró vida y verdad corporificada. El Evangelio de Juan que había enseñado: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Comprendió que aquel mundo era Él, que Dios lo conocía personalmente y lo amaba. El amor divino no era una abstracción teológica, sino una realidad palpable tocando su corazón. Sus ojos se abrieron, la Biblia cobró sentido, Dios dejó de ser una noción intelectual y se convirtió en alguien real, alguien presente. Todo cambió absolutamente.
porque en pocas semanas volvería a Hawái y viviría los próximos 3 meses como un hombre transformado. No podía mantenerse lejos de la iglesia. Se despertaba a las 5 de la mañana para ir a la oración matinal, asistía al culto del miércoles por la noche y a 2 cultos dominicales sin excepción. Vivía literalmente en la iglesia, ayudando con todo, desde campamentos bíblicos hasta actividades comunitarias. Aquel fuego encendido en su espíritu no parecía disminuir. Amaba a Dios con una devoción que consumía sus días y sus noches. Sin embargo, conforme regresaba a la universidad para su segundo año, algo inquietante emergió. Había una disonancia profunda. Sabía que Dios lo amaba, pero su vida no reflejaba esa verdad. Había algo fundamentalmente mal dentro de él. Se convirtió en presidente de un club que organizaba fiestas de baile cada 2 meses. Descubría que podía bailar toda la noche sin alcohol ni drogas, solo moviéndose al ritmo de la música. Pero cuando esas fiestas terminaban el domingo de madrugada, llegaba al dormitorio solo horas antes de ir a la iglesia. Su vida se había convertido en una serie de contradicciones. Había alegría en su fe, pero vacío en sus elecciones. Había conocimiento de que Dios lo amaba, pero ausencia de poder para vivir transformado. En el segundo año, se despertaba a las 4 de la mañana para tomar un autobús hasta la misa de las 5:30 en la iglesia católica de St. Paul. No por tradición católica, sino por una desesperada necesidad de un lugar para orar. Aquella primavera asistió a múltiples avivamientos y fue salvo 3 veces en un mes. Cada vez que los evangelistas preguntaban si estaba seguro, no lo estaba. Entonces se presentaba nuevamente. Sabía que algo estaba profundamente equivocado. Llegó a un punto de desesperación donde gritó a Dios: «Algo está radicalmente mal conmigo, prefiero morir a continuar en este vacío». Decidió hacer un ayuno de 1 semana. Se enteró de una conferencia en Silver Spring, Maryland, en Keene Baptist Church, el primer encuentro anual de líderes de la segunda generación. Condujo con amigos, durmiendo en el piso de la iglesia para orar. Pasó una semana completa en oración desesperada. Dios, muéstrame qué falta. El martes de madrugada, después del culto de las 6:30, sentado en la primera fila, orando intensamente, sintió un calor subiendo desde el estómago. De repente estaba gritando, no palabras reconocibles, sino sonidos emanando de lo profundo de su ser. Gritó: «Dios, si esto eres tú, déjalo continuar, confírmalo para mí». Cada día siguiente algo similar sucedía. A la mañana siguiente, cuando los pastores ofrecieron oración, cayó de rodillas y algo lo tiró al suelo como una mano invisible. Cayó temblando, con el cuerpo convulsionando y palabras incomprensibles saliendo de su boca. Nadie sabía qué hacer, pensaron que tenía una crisis epiléptica. Permaneció ahí hasta que un pastor vino y oró. Alguien preguntó si había orado en lenguas. Descubrió que había experimentado el bautismo en el Espíritu Santo descrito en las Escrituras. Su corazón fue lleno y transformado. Una noche vio a mujeres orando al frente, distantes quizá 40 yardas, y súbitamente supo exactamente por qué oraban y qué respuesta Dios tenía para aquellas oraciones. Caminó y compartió la revelación con ellas. El viernes de madrugada, en la última sesión, el pastor hizo un llamado para aquellos que entregarían sus vidas para seguir y servir a Dios. Solo 3 levantaron la mano, incluyéndolo. Su oración no era convertirse en ministro, sino algo simple y profundo. «Dios, todo lo que quiero es amarte con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi fuerza». Reconocía su naturaleza emocional, su capacidad de cambiar fácilmente. Entonces pidió una señal. «Si esto permanece en los próximos 3 años hasta graduarme, sabré que eres tú». Dios respondió con el pasaje Juan 15:16. «No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí y te designé para que vayas y des fruto permanente». Dios lo llamaba, lo nombraba como amigo, decía que era amado. Respondió con lágrimas: «Dios, quiero seguirte, quiero dar mi vida». En los meses siguientes procuró vivir según el Evangelio. En diciembre de 1981 asistió a su primera conferencia misionera, la Conferencia Misión Urbana. Allí Dios quebrantó su corazón al revelar un llamado para las naciones, pueblos que aún no conocían a Dios. Escuchó historias que lo marcaron eternamente. La misionera Marilyn Laszlo había viajado a Papúa Nueva Guinea, traduciendo la Biblia para un pueblo que nunca la había tenido, un trabajo que tomó 11 años. Una tribu del interior vino a encontrarla porque oyó cómo Marilyn enseñaba lectura y escritura a través de la Biblia. Preguntaron: «¿Pueden venir a enseñarnos?». Navegaron días en barco hasta un pueblo remoto.
Cuando llegaron, vieron un edificio nuevo en el centro y preguntaron qué era. El jefe respondió, «Es la casa de Dios». Marilyn preguntó, «¿Hay misionero aquí? ¿Alguien predicó el evangelio?» «No», respondieron, «estábamos esperando que ustedes vinieran a contarnos sobre Dios». Lágrimas llenaron sus ojos al comprender que pueblos enteros nunca habían oído del amor y la gracia de Dios. Aquel año Dios lo llamó, lo llenó con su espíritu y le dio un corazón por las naciones. Su vida entera sería dedicada a crear espacios donde los jóvenes pudieran encontrar a Dios. Después de graduarse, asistió al seminario de Princeton. Cuando terminó, condujo con amigos por 17 estados, predicando y enseñando. En Reno, Nevada, se detuvo para un avivamiento con niños. El sábado fueron a Lake Tahoe. En el autobús preguntó a un niño, ¿conoces a Jesús? ¿Eres cristiano? El niño respondió, quisiera serlo, pero nadie nos mostró cómo. Aquella noche predicó a 30 jóvenes que no tenían líderes, solo una señora coreana de 70 años. Todos respondieron al unísono. Le impactó ver a un anciano de la iglesia arrodillarse con los jóvenes. Comprendió que multitudes frecuentaban la iglesia sin escuchar el verdadero evangelio. Había crecido católico, pero nunca encontró realmente a Cristo. Mirando retrospectivamente, Dios lo había guiado cuidadosamente en cada paso. Su vida entera fue dedicada a los jóvenes. Cuando vino a Maryland en el año 2000, comenzó Grace Retreat, que duraría 20 años. Su visión era crear un espacio donde la juventud encontrara a Dios personalmente. Observaba que muchos jóvenes frecuentaban la iglesia sin encontrar al Dios vivo. Quería que cada uno tuviera un encuentro genuino, una transformación, que conociera la gracia incomparable. Su vida se había convertido en la búsqueda de que la próxima generación encontrara al Dios que lo amó y lo llamó para la misión de servir a los jóvenes con todo su corazón.